Vamos a seguir avanzando en este repaso comentado de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Pero antes de avanzar vamos a consolidar lo que hemos visto hasta ahora. Y para eso me voy a servir de un esquemita que he preparado, que es el siguiente. Lo acerco a la cámara. Ahí tenéis tres grandes bloques. Hemos hablado primeramente de el plan de Dios al principio, la creación. Y hemos dicho que el protagonista de este principio, de esta edad dorada que nunca volverá, es lo que llamamos el hombre originario, el hombre que tiene las experiencias originarias. Ahí veíamos que la vocación de la unión de los cuerpos era expresar en la carne la comunión trinitaria de las personas divinas. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque por la diferencia sexual, Adán y Eva, el hombre y la mujer, que reciben el mandato de ser fecundos y multiplicarse, representan a esa Trinidad que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Efectivamente, el amor entregado por el Padre, recibido por el Hijo y devuelto al Padre, tiene una fecundidad que es el Espíritu Santo. Por eso se entiende la frase de Juan Pablo II: familia en misión, Trinidad en misión. Eso sería entonces los orígenes, la caída. Pasábamos a una segunda fase, los orígenes, la creación. Y pasábamos a una segunda fase que es la caída. Efectivamente, aparece el pecado. Aparecen entonces los tiempos del hombre histórico, puesto que lo anterior, la etapa del hombre originario, le llamaba Juan Pablo II la prehistoria teológica del hombre. Vamos a iniciar ya estos tiempos del hombre histórico y vamos a ver el peso del pecado. Efectivamente, el pecado tiene un fruto que es la concupiscencia, y con esa concupiscencia, con esa tendencia al mal que hiere nuestra naturaleza profundamente, tendemos a instrumentalizar al otro, a utilizarlo, a apropiárnoslo, a vivir, como decía San Pablo, segunda carta a los Corintios, pues para nosotros mismos. Efectivamente, se trata de dejar de vivir para nosotros mismos, en la esclavitud de vivir para nosotros mismos. En esta situación de pecado tendemos entonces a considerar el matrimonio un medio para saciar el egoísmo y no un medio de entrega al otro. Y el tercer gran bloque, la resurrección. La resurrección del cuerpo en la nueva alianza. Efectivamente, una redención en el lecho nupcial de la cruz. Jesucristo en la cruz entrega su vida por nosotros, consuma el amor ya anunciado, ya celebrado en la última cena. Pasamos de la celebración a la consumación. Y esto ya nos impulsa hacia el hombre escatológico. ¿Cuál es la vocación entonces del matrimonio? El matrimonio, decíamos que no es un restablecer el estado del principio, sino que es más. El matrimonio actual tiene esa misión a través de la gracia de significar las bodas del Cordero y de la Iglesia, de anunciar la resurrección de nuestros cuerpos y de proclamar nuestra vocación a ser incorporados para la eternidad en la vida misma de la Trinidad. Y pongo aquí al final que a partir de ahora intentaremos responder una pregunta. ¿En qué condiciones esto es posible? Porque esto está muy bonito, pero somos personas caídas todavía. Somos el hombre histórico, llamados a ser hombre escatológico, pero somos todavía el hombre histórico, heridos por el pecado original. ¿De qué manera es posible vivir esto en el orden concreto, débil, sencillo de nuestra existencia? Bien, pues Juan Pablo II nos va a ayudar, y nos va a ayudar con una reflexión sobre la encíclica Humane Vitae.
Bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues en el último grupo, en el último gran bloque de sus catequesis sobre el amor humano. Decimos al principio que eran 21 audiencias de los miércoles y esto lo desarrolló Juan Pablo II en el año 84. En 1983 tuvo que hacer una interrupción debido a que se celebraba en la iglesia el Año Santo de la Redención. Y este año de la Redención, el año de la Redención, finalizó y Juan Pablo II retomó sus catequesis sobre el amor humano. De estas 21 catequesis que dio entre mayo del 84 y noviembre del 84, concretamente la última fue la del 28 de noviembre de 1984, aquí hubo 21, ya digo, y 16 estuvieron consagradas a un comentario sobre el Humane Vitae. Bueno, pues aquí venía a decir algo realmente interesante Juan Pablo II. Venía como a darnos una llave, no voy a decir una sorpresa, ¿no? Pero nos desveló al final su intención de fondo. Su intención de fondo, voy a utilizar un libro de Yves Semen, ¿eh? Este libro es de Yves Semen, La sexualidad según Juan Pablo II. Es un libro muy recomendable, un gran libro. Pues lo que venía a decirnos es que la intención de fondo de las catequesis de la teología del cuerpo en la mente de Juan Pablo II era situar las prescripciones éticas del Humane Vitae a la luz de la teología del cuerpo, que es la única capaz de hacer aceptar sus exigencias. Esto ya lo hemos comentado al principio, quizás en nuestro primer vídeo. Se trataba de entender el sentido de los cuerpos para poder comprender y aceptar las normas éticas sobre la unión de los cuerpos. Esta norma ética que vamos a ver ahora va a ser sobre todo la Humane Vitae. Aquí es interesante observar que Juan Pablo II utilizó unas frases muy claras. Dice, por ejemplo, en la última de las audiencias, la del 28 de noviembre del 84, las catequesis dedicadas a la encíclica Humane Vitae constituyen solo una parte, la final, de las que han tratado de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Si llamo más la atención concretamente sobre estas últimas catequesis, lo hago no solo porque el tema tratado en ellas está unido más íntimamente a nuestra contemporaneidad, sino sobre todo porque de él nacen los interrogantes que impregnan en cierto sentido el conjunto de nuestras reflexiones. Efectivamente, esto lo hemos comentado también, surgían interrogantes de la Humane Vitae. Costó mucho trabajo a muchos miembros de la Iglesia aceptar esta enseñanza de la encíclica que publicó Pablo VI el 25 de julio de 1968. Y esos interrogantes había que aclararlos. Y Juan Pablo II entendió que fue una misión suya y para eso nos regaló la teología del cuerpo. Por eso nos dirá también que esta parte final no ha sido añadida artificialmente al conjunto, sino que le está unida orgánica y homogéneamente. En cierto sentido, la parte colocada al final en la disposición global se encuentra a la vez en el comienzo de este conjunto. Esto es importante desde el punto de vista de la estructura y del método. Pues sobre esto hagamos una reflexión. Si esta ha sido la intención teológica y pastoral de Juan Pablo II, si el Papa polaco ha pensado que es necesaria una propedéutica de tanta importancia para entender la Humane Vitae, imaginemos la dificultad
que existió en 1968 para aceptar esta enseñanza. Nosotros tenemos esta ayuda, estos 4 años de catequesis de Juan Pablo II, estas 129 catequesis sobre el amor humano en el plan divino, pero en 1968 no las tenían. En 1968, por lo tanto, sin esta propedéutica, ¿cómo? No podemos pedir tampoco demasiado, no podemos juzgar a los que se escandalizaron ante esta enseñanza. Quiero aclarar, porque bueno, me decían que debía aclararlo, que es una propedéutica, por si alguno no lo sabe. La propedéutica, digamos, que es el conjunto de enseñanzas necesarias para asimilar una nueva enseñanza. Es decir, es una formación de base que hace falta para adquirir otra formación superior. Por ejemplo, para hacer una carrera universitaria, antes hay que tener el bachillerato, y antes hay que tener una educación secundaria, y antes hay que tener una educación primaria. Pues se trata de que el Humanae Vitae fue como, vamos a hacer ahora una carrera universitaria, o por lo menos un bachillerato, sin la necesaria formación previa, sin la necesaria propedéutica. Ya la tenemos esta enseñanza de Juan Pablo II. Por lo tanto, vamos a tratar ahora de entender mejor la Humanae Vitae de Pablo VI. Y vamos a tratar con ello de disfrutarla, de comprender el porqué la doctrina de siempre de la Iglesia sobre la apertura a la vida, sobre la procreación y la regulación de los nacimientos, por qué es la que tiene que ser, por qué es la óptima para nuestra dignidad humana y para nuestra vocación de entrega, de dar la vida para ganarla.